Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que está más bonito que un San Luis después de recuperarse de lo que pasó ayer. Vamos, está usted que parece el Cid campeador. Don Lorenzo, sinceramente, muy buenas noches. Buenas noches, don César. Recuperado 100% no estoy. En realidad tampoco caí ayer. Casi caí el gran reseteo lo hice sobre el caballo medio muerto, como el Cid campeador, caballero español. Y la verdad es que, bueno, agradecer todos los mensajes de nuestros amigos. Es increíble, ¿no? Cuando uno está prácticamente 2 o 3 días callado, cómo la garganta puede ir trabajando y bueno, pues solucionando sus problemas. En realidad no fue una gripe, sino pensaba yo que era una gripe, pero al final fue una infección de garganta pues bastante importante, de esas que luego eso no lo sabía, pero son peligrosas, sobre todo, incluso pueden afectar a oído y tal, y bueno, pues en alguna ocasión alguno se ha quedado sordo. Yo afortunadamente pues puedo todavía hablar, puedo andar y puedo escuchar, así que los malos que se preparen porque vamos a seguir aquí dando mucha guerra. Aquí estoy de vuelta tras unos días de convalecencia. También ha coincidido prácticamente el episodio con la vuelta otra vez al podcast y quería hacer una aclaración, don César, porque hay algún oyente premium que bueno, pues a lo mejor no ha entendido muy bien cómo es el proceso y bueno, pues voy a explicarlo de una manera muy sencilla. La Voz es un programa de radio, un podcast, que ya los que nos siguen desde hace mucho tiempo ya lo saben. Era el podcast original, el programa original, antes de que existiera cesarvidal.tv y que existieran todos los programas para suscriptores premium que hacemos en cesarvidal.tv. Se ha financiado todos los años a través de un crowdfunding que todavía sigue en marcha y que todos los años se hace para ver si ese programa sigue emitiéndose de forma gratuita el año siguiente. Ese programa, La Voz, el cual pues pertenece, ¿no? Forma parte de esta sección, el Despegamos, pues siempre ha sido gratuita, con ese crowdfunding inicial, pero luego cada uno que lo quiera escuchar o que cada uno quiera acceder a las distintas secciones puede hacerlo en cualquier plataforma, en todas las que hay disponibles, no solo en la aplicación de cesarvidal.tv, y además pues lo puede hacer sin coste alguno gracias a la ayuda o gracias a la colaboración o la financiación de todos estos amigos. Luego, aparte, bueno, pues se crea cesarvidal.tv y ya pues empezamos ahí a hacer, usted y yo, el gran reseteo y el resto de contenidos que hay en el canal. Cuando decidimos hacer La Voz y el Despegamos en vídeo, fue porque mucha gente nos había reclamado que querían hacerlo en vídeo y porque estábamos sufriendo mucha censura de muchos canales, de muchas plataformas, y era imposible publicar ese contenido en vídeo, además en esas plataformas, porque son plataformas evidentemente de audio. Entonces lo que hemos hecho ha sido estar durante 3 meses haciendo este programa en vídeo. ¿Qué ha sucedido? Pues básicamente que la inmensa mayoría de nuestros oyentes no querían ese formato porque no nos han acompañado en este viaje. Entonces hemos decidido, después de una encuesta además que hizo don Isaac, pues volver al sistema tradicional y que La Voz se siga emitiendo en audio, exclusivamente en audio, y que el resto de contenidos de cesarvidal.tv se hagan en vídeo, con lo cual, aunque muchos de los que nos estén escuchando ahora mismo sean suscriptores premium, no nos pueden ver porque ni siquiera tenemos una cámara delante ahora, don César y yo. Este programa no se está grabando en vídeo. Es un formato distinto, aunque mucha gente, pues a lo mejor, que sea ajena al medio, pueda pensar que no es así. Pero evidentemente un podcast de vídeo es un podcast de vídeo, aunque aparezcamos a lo mejor solo don César y yo, pero la forma de hablar, la forma de expresarse, los propios gestos, que podemos utilizar un lenguaje visual que de otra manera no se puede emplear, pues esto hace que el contenido
aunque en esencia sea el mismo, se presente de otra manera. Y el podcast también tiene su componente. Bueno, a nosotros, personalmente, a don César y a mí nos gusta más porque nosotros somos hombres de radio, siempre hemos sido hombres de radio. Sí. Y creo que luce mucho más así. Pero bueno, como las nuevas generaciones también reclaman vídeo, así que, resumiendo, el que quiera vernos en vídeo tiene contenidos en cesarvidal.tv para suscriptores premium. En concreto, si me quieren ver a mí, tienen el Gran Reseteo. Y si quieren ver a don César, tienen el resto de programas, porque don César aparecen todos los demás, ¿no? Aparecen todos los demás, evidentemente buscando al cao, la mafia feminista, el propio Camino del Sur que hace él y el resto de contenidos. Y pues el programa de La Voz con todas las secciones, pues no nos verán la cara ni nos verán el cuerpo. Yo entiendo que a lo mejor hay alguno que quisiera ver, ¿no?, o quisiera poder vernos, ¿no?, durante la semana, pues porque les guste, porque les venga mejor o porque les venga peor, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. No. Entonces, bueno, pues que la gente pues un poco que entienda esta separación y esta diferencia. No sé si me he explicado bien, ¿no? A lo mejor alguno Yo creo que se le entiende a usted divinamente, vamos. Bien. Entonces, hay muchas razones. Para nosotros es un esfuerzo que hicimos en su momento, pero insisto, es un esfuerzo que no ha tenido luego pues un seguimiento por parte de nuestros amigos, que yo entiendo que la mayor parte de ellos están acostumbrados a hacer el consumo de este programa o acceder a este programa en audio, pues cuando están paseando por ahí, cuando están en el gimnasio, cuando están en el coche, y además me consta o nos consta que hay muchos países donde hay problemas para poder tener un suministro de datos a un precio asequible, y entonces pues esto provoca que sea difícil poder seguirnos. Así que nada, al final iba a decir que nunca llueve a gusto de todos, pero justo es al revés. Ahora sí llueve a gusto de todos porque cada uno puede tener lo que considere oportuno. Y luego también, ya que estamos, hago otra precisión. El crowdfunding para el programa de La Voz es una cosa diferente de la suscripción al canal. La suscripción al canal se paga por acceder al canal y tener todos esos contenidos exclusivos, y los gratuitos son gratuitos para todos. El crowdfunding es para que todavía haya contenido gratuito el año que viene y para que puedan tener acceso el que quiera a este programa sin tener que pagar €1, sin tener que pagar $1, sin tener que pagar, no sé, un yuan, un rublo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Alguno dirá, ¿pero este estaba malo? ¿Cómo viene? Pues sí, es que yo soy así. Yo la verdad es que me meto en la cámara y cuando salgo es siempre para mirarla. Como el Cid Caballero Español. Ayer falté a mi cita con el Cid, así que el lunes que viene seguiremos hablando en Así fue España, sección de La Voz como el resto, que también ha vuelto a su tradicional formato de podcast en audio en todas las plataformas, como este Despegamos de hoy, en el que pues nos metemos ya en harina porque hay mucha tela que cortar. La guerra que tanto temíamos, sobre la que tanto advertimos entre Israel e Irán, pues sigue su curso. Yo no sé, no he hablado todavía con usted de esto, don César, pero yo creo que 2 o 3 semanitas más al menos van a estar, ¿eh? Yo me temo que sí, ¿eh? Y además yo estoy convencido de que hay gente que la cosa dure más. Es partidaria de que la cosa dure más. De que la cosa dure más, que se convierta prácticamente en un tema eterno. Usted en su editorial hoy hacía referencia realmente, ¿no?, a ese proyecto ya diseñado con tiralíneas, como diría el amigo David, con tiralíneas de la Brookings Institution. Claro, aquí al final se han juntado muchas cosas, ¿no? Don César, además, ayer cuando yo estaba en mi época flaca me mandaban enlace al documental de Bibi Files, que le recomiendo a todo el mundo. Creo que en español se llama Expediente Netanyahu. Yo creo que ya no se puede conseguir acceder a él en español en ninguna plataforma, ni siquiera de pago. Si me equivoco, pues perdónenme. Es relativamente sencillo de conseguir, Bibi Files. Y ahí pues se explica muy bien cuál ha sido la deriva de Netanyahu, cómo le ha ido llevando hasta este punto en una huida hacia adelante utilizando exclusivamente criterios personales, ¿no? Algo que ya avanzamos en nuestra guerra, en nuestro especial sobre guerra en Tierra Santa, algo que hemos contado en muchos programas y que en buena medida, bueno, pues explican dónde estamos, en la situación en la que estamos, que empieza desde un punto de vista de geopolítica internacional seguramente justo después del 11S. Seguramente es ahí cuando se le presentan a Wesley Clark, al general, los 7 países con los que había que acabar. Irán era el último de la lista. Coincide, yo creo, prácticamente con el libro este de Netanyahu, Fighting Terrorism, creo que se llama, ¿no?, Pelear contra el terrorismo, donde él también apunta a esa lista de 7 países que curiosamente son los mismos. Y al final estamos en una deriva, pues que, como siempre decimos, ¿no? Netanyahu, decimos, es el más moderado de todos. Bueno, es que tiene sentado al lado un tipo que se llama Ben Gvir, que es un tipo que en cualquier otro país estaría en la cárcel. Sí. Sí, totalmente. Otro país por terrorismo, además. Claro. Además por terrorismo, sí. Que son supremacistas. Sí, bueno, y Smotrich, no te lo pierdas de vista. Que se le cogieron directamente con bombas de su casa. Sí.
Así directamente le cogieron con bombas para cometer atentados en su casa y son los dos grandes socios, ¿no?, sobre los que edificó el gobierno de coalición de Netanyahu. Si quieren saber más de esto, ahí sí que tienen que ir a la suscripción premium del canal y tenemos una serie completa, ¿no? Vamos además a analizar en futuras ediciones del Gran Reseteo la intrahistoria de este enfrentamiento concreto en el que estamos ahora metidos. Vamos a ver también a lo largo de las semanas cuál ha sido la infiltración por parte del Mossad dentro de fuerzas iraníes, que ha sido importante, y también el papel de Estados Unidos. Hoy me quiero centrar un poco en las repercusiones que está teniendo en el plano geopolítico y económico, con especial atención en un Estados Unidos cuyo gobierno sigue siendo presionado para hacer algo más que defender a Israel de los ataques de las fuerzas militares iraníes. Lo que le está pidiendo Netanyahu, lo que le está pidiendo el gobierno de Israel, además lo está haciendo en directo en Fox News. Es que no es que se lo esté pidiendo de una manera indirecta, no, le está diciendo, mira, Trump, quiero que te metas de lleno en todo esto, quiero que apoyes directamente el ataque y que lo hagas públicamente. Trump no sabe dónde meterse, la propia Tulsi Gabbard hacía unos meses, se lo recordaba un periodista, hoy a Trump en el Air Force One, decía, oiga, pero si su directora de Seguridad Nacional hace unos meses dijo que Irán no tenía capacidad de tener una bomba nuclear. Se dice, no, pero la tendrá, ¿no? La tendrá de momento, con las salvedades que cada uno quiere hacer, porque en el ámbito de inteligencia siempre hay ciertos apoyos, pero oficialmente Estados Unidos está ayudando a Israel a defenderse de Irán, no a atacar a Irán. Claro, la división en el seno de Washington de la que tanto hemos hablado se intensifica, con unos warmongers, los, como les llaman, ¿no?, allí en Estados Unidos, los belicistas. Sí, belicistas sería la traducción. Sí, los que hacen de la sangre y el horror su modo de vida, que empujan a Trump para que dé luz verde, es de lo que se está hablando en todos los medios en estos momentos, green light, todo el mundo está esperando la green light de Trump para un apoyo abierto de los cazas y bombarderos norteamericanos en los ataques a Irán. Este sería el paso ya de no retorno. Esto sería un paso de no retorno. En la conversación de 50 minutos que han mantenido Putin y Trump, Trump le ha dicho a Putin que no va a dar esa luz verde. Porque claro, es que estamos en medio de otra negociación con Rusia. Es que estamos en medio de otra negociación con Rusia e indirectamente con China. Vamos a hablar hoy del Estrecho de Hormuz, vamos a explicar bien qué es lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz, porque la visión maniquea que se está dando también es errónea. Y luego, en la otra vertiente de esa lucha, hay otros que lamentablemente cada vez tienen menos peso político en la toma de decisiones, pero más apoyo popular, porque esto es otro de los grandes temas. A pesar de lo que digan los grandes medios, que hay muchos ciudadanos norteamericanos, me atrevería a decir la mayoría, quieren que se detenga esta barbarie. ¿Por qué? Hombre, claro. Porque es que perjudica los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. Más allá de temas morales, ojo. Más allá de temas morales, hoy no voy a entrar en muchos temas morales. Perjudica los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues de múltiples formas. ¿Cuál es la más preocupante? La que más me preocupa a mí. Que ahora mismo es muy alto el riesgo de que se produzcan atentados en suelo norteamericano. Sean realizados por grupos patrocinados por Irán o acciones de bandera falsa para empujar a la Casa Blanca a la guerra. Yo me inclino más, porque hay más posibilidades de lo segundo que de lo primero. No sería la primera vez. También lo hemos demostrado. Hicimos un programa especial en el que analizamos varias operaciones de este tipo en el seno de la OTAN. Y con el Mossad de por medio, menos extraño aún. Y teniendo en cuenta que aquí el conflicto entre chiitas y sunitas es otra de las grandes claves de todo esto, tampoco me extrañaría. Sobre todo porque los terroristas internacionales, ¿de dónde son? También había mucho despistado. Yo creo que me puse malo el viernes por pelearme con tantos en las redes sociales. Ya me dijo Don Isaac, anda, cierra Twitter y acuéstate. Porque es que yo no podía fue más. Un consejo sabio, ¿eh? Sí, yo no podía más. Vamos a ver, ¿qué movimientos en estos momentos, no estoy hablando de los 70 o de los 80, que la situación era distinta, qué movimientos terroristas internacionales hay? Internacionales. Que no defiendan su terruño o su concepción errónea o no de su tierra. El ISIS, Al-Qaeda. De los importantes, del ámbito árabe, del ámbito musulmán, esos. Porque Hamás tiene una misión muy concreta que tiene que ver con Palestina. Hezbollah tiene una misión muy concreta que tiene que ver con Líbano. Boko Haram es ISIS, Al-Qaeda. Serían sunís. Los dos que he mencionado yo aquí, Hamás y Hezbollah, que son los que están en el centro, ¿no?, de este fregado, vamos a decirlo así, para que todo el mundo nos entienda, son chiitas. Los hutís,
Los hutíes son de Yemen y también son chiitas. Los hutíes lo que están haciendo, defendiendo Yemen y defendiendo también a los palestinos. Entonces, esa entente de la que se habla del terrorismo internacional que patrocina Irán, no es así. Irán está patrocinando movimientos terroristas, sí, que realizan prácticas terroristas, pero no en suelo occidental. Que están atacando o se están enfrentando en una guerra existencial con Israel. Hubo otra época en la que pues, terroristas palestinos secuestraban aviones, etcétera, etcétera. Ahí no estamos. Con lo cual, cuidado, ¿eh? Este sería el primer riesgo. Luego, bueno, se ha producido esa espantada de Trump en el G7, que también hay que comentar. Está en el G7, de repente sale disparado, tengo que firmar cosas. Están pasando cosas importantes en Oriente Medio. Bueno, pues ya lo sabías cuando ha sido la reunión del G7. O sea, lo normal en este caso es que Trump se hubiera quedado. Oye, mira, pues al G7 no voy. También es verdad que le pillaba cerca, como era en Canadá. Pero casualmente se ha perdido las reuniones de ¿quién? La de Zelensky. ¿Es casualidad? No lo creo. Lo único que le faltaba ahora a Trump es una foto con Zelensky. Entonces él ha estado allí, ha estado en su primer día en la cumbre y ha firmado el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido y se ha ido, que era el plan desde el minuto 1. Plan económico. O sea, el mayor riesgo, evidentemente, es el aumento generalizado de los precios por la presión del petróleo. Y por la posible ruptura de cadenas comerciales si finalmente, bueno, pues ese estrecho de Hormuz se bloquea. El petróleo no ha subido demasiado. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí está con Israel. Despierten ya. A ver, aquí hay que ser muy claro. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, el líder de facto de Arabia Saudí, es uno de los mayores hipócritas en esta guerra. O sea, ¿cómo puede tener la cara dura de salir a la opinión pública y decir que se opone a la guerra? Pero si eres uno de sus mayores impulsores. Si eres uno de los mayores partícipes. Y además eres uno de los mayores beneficiarios. El problema es lo que pasaría, y esto seguro que se lo ha preguntado usted muchas veces, don César. ¿Qué pasaría en el caso de que hubiera un cambio de régimen en el país persa y se sacara del gobierno a los chiitas? Porque entonces ya no se trataría de una pelea entre sionistas y sunís contra chiís, sino entre sionistas y sunís, que hasta ahora han sido aliados contra su enemigo común, ¿no? Ese Irán que es el único baluarte chií que todavía sigue en pie. ¿Qué pasaría entonces? Y como encima les diga que a Khomeini en su momento lo ponen los americanos también, de la trilateral con Carter, pues a alguno a lo mejor le estalla la cabeza. ¿Para qué queremos más? Sí. Efectivamente. Lo veremos, porque la caída del Shah de Irán también estuvo teledirigida desde los despachos de la Comisión Trilateral. Permanezcan atentos a sus pantallas, y nunca mejor dicho. A ver, estrecho de Hormuz. Yo no puedo estar 4 o 5 días sin hacer un programa porque ya ven ustedes cómo vengo. Aquí la vertiente económica y geopolítica se une en un solo ser. El pasado octubre, la agencia Reuters nos exponía cómo las monarquías del Golfo, cuando empezaron ya a producirse enfrentamientos abiertos, primero entre Hezbollah y Israel y luego ya pues directamente con aquella operación, ¿no? Con aquello intercambio que posteriormente se produjo de misiles incluso, ¿qué hicieron las monarquías del Golfo? Fueron a Irán y les dijeron al régimen de los ayatolás, nosotros vamos a ser neutrales. ¿Por qué fueron a decir eso? Porque evidentemente Irán iba a pensar que no iban a ser neutrales como no han sido neutrales nunca, ni tampoco lo están siendo ahora. ¿Por qué fueron a decírselo? ¿Por qué fueron a decirle a los ayatolás, mira, nosotros no vamos a participar en esta guerra? Pues todas estas teocracias trasladaron en aquel momento el mensaje a Irán precisamente en Qatar, donde se celebró una cumbre. Qatar, que es el vehículo que utiliza Israel y que ha utilizado el gobierno de Israel para mantener a Hamás como una fractura del movimiento palestino contra Al-Fatah y que Cisjordania y Gaza siempre permanecieran divididas y además tener un enemigo constante que justificara la razón de ser de ese belicismo estructural de la sociedad israelí. Qatar, estado clave, es donde se traslada este mensaje. ¿Qué es lo que querían estos países? Temían que en medio de una guerra abierta se pudieran atacar infraestructuras energéticas que les dificultaran exportar el petróleo. Es de esto de lo que se está hablando ahora prácticamente en todos los sitios. Y en este ámbito el estrecho de Hormuz es la clave. Pero es una clave que nos dicen, oiga, es que Irán puede bloquearlo. Sí, e Israel también puede bloquearlo. ¿Cómo?
¿Es que a Irán le interesa bloquear el estrecho de Hormuz? Yo no lo tengo tan claro. Porque el régimen de los ayatolás tiene muchos incentivos para mantener esta vía crucial abierta. ¿Por qué? Porque si se bloquea, ¿qué pasa con los clientes asiáticos y también qué pasa con los países del Golfo que han trasladado a Teherán su preocupación a este respecto? Es decir, ¿ustedes creen que a China le conviene que se bloquee el estrecho de Hormuz? En absoluto. En absoluto. ¿Y a los hogares de Estados Unidos? Pues tampoco. Quien dice los de Estados Unidos dice también los de Europa. Porque veríamos cómo se disparan nuestros costes energéticos, algo que también afectaría a las propias empresas. Porque aunque Estados Unidos no compra petróleo a Irán, ni Europa tampoco, se pueden ustedes reír si quieren, sí se beneficia de la relación en los precios que implica el bombeo de sus pozos. Bombeo que fue desbloqueado precisamente por la Casa Blanca en el año 2021 mediante un pacto bajo cuerda de la administración Biden con el gobierno iraní. ¿Y cuándo fue Biden a ver a los iraníes? Pues cuando los saudíes le dejaron de coger el teléfono. Cuando dejaron de atender las peticiones de Washington para aumentar el bombeo de crudo y así reducir la presión inflacionista que amenazaba la política económica del que en aquel momento era el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por eso no había negociaciones oficiales entre Estados Unidos e Irán porque eran extraoficiales. Eran extraoficiales. Claro, en este contexto, ¿esto cómo afecta a la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos? Bueno, pues esa es otra de las grandes preguntas. Los bancos centrales en el viejo continente y en Estados Unidos, Banco Central y la Reserva Federal, ya están preparados con la mano en el botón para bajar tipos de interés e introducir más gasolina, aunque parte de ella salga por los agujeros que hay en el depósito de la economía, porque esto es como si vamos en un coche con el depósito de gasolina agujereado. Bueno, sí, si le vas echando gasolina, el coche va andando, pero en cuanto lo dejes de echarle gasolina, la pierde toda. Y de eso Israel es muy consciente. Pero hombre. Claro. Por eso el precio del barril está en $70 en estos momentos y no en 90. Hombre, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es el momento de las últimas décadas en los que más cerca hemos estado de una conflagración total entre Irán y Israel. Creo que es evidente, o sea, los golpes son diarios. Llevamos ya 4 o 5 días. Lo normal es que el petróleo se hubiera ido a 90, a 100. ¿Por qué no se va? En estos momentos hay un problema de oferta de petróleo porque hay muchísima más oferta que demanda. Nos sale el petróleo por las orejas, dedicado a todos los del peak oil, a todos los de la economía decrecentista, a todos los de ya se va a acabar el petróleo, ya el petróleo se ha acabado. Nunca ha habido más petróleo en el mercado que ahora. A menos que Israel se lance a realizar ataques que interrumpan esos flujos de petróleo, la OPEP Plus, que es Arabia Saudí y Rusia, tienen capacidad de producción de sobra para controlar un repunte de los precios. Lo voy a concretar más aún. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak tienen 5 millones de barriles diarios fuera del mercado, que ni siquiera los están ofreciendo. Esto es más de lo que produce Irán. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak tienen una reserva de barriles diarios que podrían poner en el mercado si Irán dejara de producir petróleo. Mañana, si dejara de venderlo, mañana Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak pueden cubrir esa parte de la oferta. Claro, el tema es, ¿a quién le venderían ese petróleo? Porque Irán vende a China sin problema. Alguno a lo mejor dirá, ¿y Arabia Saudí? Pues Arabia Saudí también, de hecho. De hecho, con Biden le hacía descuento a los chinos para tocarle las narices a Biden. Iba a Biden y decía, oye, a ver si podéis aumentar la oferta de petróleo porque, mira, están subiendo los precios y tal. Decían, no voy a aumentar la oferta y le voy a hacer un descuento a los chinos. Eso es lo que le dijo el Mohammed bin Salman. Por eso, el petróleo está en $70 el barril, que es un precio perfecto porque permite mantener la rentabilidad de los productores de fracking en Estados Unidos, que cuando cayó el primer misil empezaron a abrir botellas de champán. Y además, no tiene un importante componente inflacionario que pueda alejar la posibilidad de que la Reserva Federal realice esa bajada de tipos de interés, que esta es la otra cuestión. Bajada de tipos que le reclama Trump para evitar la recesión.
Ahora, hay un riesgo más que evidente, bueno, más que un riesgo, es un hecho, un facto, como dicen los chavales ahora. La guerra sí que está provocando un incremento de los precios del transporte, precisamente de las tarifas de los buques cisterna que transportan productos petrolíferos refinados desde Oriente Medio. Ha subido un 20% en 3 días. En el caso de las tarifas a África Oriental, de Oriente Medio a Asia Oriental un 20%. En el caso de las tarifas a África Oriental se han disparado más de un 40%. Va a haber países africanos que van a tener problemas para seguir adquiriendo el petróleo a un precio adecuado. Esto pasa una semana, es que me tengo que reír, después de que Ursula von der Leyen le pusiera un límite otra vez al petróleo de Putin. Qué rápido se puso Úrsula del lado de Netanyahu, don César, ¿eh? Sí, lo de Úrsula. Úrsula es que, igual que las polillas se sienten atraídas hacia la luz, en el caso de la señora von der Bruggen parece que el mal realmente ejerce un sentimiento seductor sobre ella. Estaba la gente diciendo, no, porque Sánchez, como está diciendo que lo que está haciendo Israel es un genocidio en Gaza, se está oponiendo a la política oficial de Bruselas y por lo tanto es una voz discordante. Y nosotros decíamos que es un teatro, que es un paripé, que son mentirosos profesionales. No, pero además, vamos a ver, yo comprendo su agonía, comprendo su malestar, comprendo su desaliento. Me refiero a toda la gente que quiere ver salir a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo los comprendo y además creo que tienen razones sobradas para ello. Vale, sí. Pero es que, de verdad, o sea, es que salen a la calle y de pronto el cuervo vuela abajo, pues Pedro al carajo. Por favor, o sea, vamos a ser un poco racionales. O sea, entonces continuamente están encontrando argumentos para convencerse de que esto está dando las últimas boqueadas. Y es para decir, pero que no sea usted ingenuo. Luego vamos a hablar un poquito de España, pero es muy revelador comprobar el doble rasero de aquellos españoles que critican a Sánchez por no dimitir, rodeado de escándalos judiciales que afectan a su familia, que afectan a su propia persona, pero ¿no ven adecuado exigir lo mismo al primer ministro de Israel? Bueno, por supuesto. ¿Por qué él no? Porque este fue procesado y no dimitió. Y de hecho está usando la sangre ajena para mantenerse en el poder. ¿Se imaginan ustedes? Claro, es que si Sánchez fuera el primer ministro de Israel, habría hecho exactamente lo mismo. No me cabe la menor duda. Y además, vamos a ver, porque esto es muy gordo. Además, vamos a ver, Sánchez es un personaje que no hay por dónde cogerlo. O sea, te tienes que meter guantes de goma para darle la mano y tal. Pero es que contemplas el panorama y ni de lejos es el peor. Él mismo lo decía, ¿no? En su discurso decía, no vamos a dejar a la gente que vaya a votar, no sea que pongan a otros, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay más antidemocrático que eso, César? Sí. No, es así. Dice, bueno, sí, a nosotros nos han pillado y tal, pero ojo que mira estos que van a venir ahora. Dice, oiga, pero usted es demócrata. No es demócrata. No lo es. No lo es. Pero por otro lado, vamos a ser sinceros, el socialismo nunca ha sido demócrata en el sentido de lo que es la democracia liberal, jamás. O sea, siempre ha partido de la base de que se supone que tiene que ayudar al proletariado y por lo tanto si tiene que falsear las elecciones o si tiene que quebrantar el sistema democrático, etcétera, pues se hace y ya está. Uh-huh. Socialismo de izquierdas y de derechas, porque estaba viendo también unos documentales sobre Mussolini para los especiales que vamos a hacer para este fin de semana y menudo pájaro el lucha también, ¿no? Bueno, pero es que Mussolini era socialista. Sí. Y además el ala izquierda del socialismo. Sí. O sea, por eso precisamente acabó generando un partido que era la némesis de los socialistas, porque en el fondo lo que le hubiera gustado era eso. De hecho, decía que los socialistas eran unos tibios. Decían, no, sí, van bien, pero es que son unos tibios. No lo van a conseguir nunca, ¿no? Y por cierto, una cosa que se suele ocultar, cuando ya en los últimos días, prácticamente las últimas horas de la guerra, Mussolini está dispuesto a salir lo mejor posible y media el Vaticano, como no. Sí. Bueno,
En ese momento... Con el cual él se metió desde el inicio de los días y era uno de sus objetivos públicos de derribo. Sí, pues no se fiaba de ellos. Luego acabó firmando unos acuerdos que son los de Letrán, que todavía existen y están vigentes. O sea, que al final esto hay. Pero en esos últimos días, Mussolini dice que todos los bienes del partido fascista pasen al Partido Socialista Italiano. O sea, volver a los orígenes. Entre las cosas que es que no me vais a pegar 2 tiros, etcétera, etcétera. Bueno, está el hecho de que los bienes del partido fascista pasan al Partido Socialista Italiano. Así es. Más cosas. El gas, también quiero hablar un poquito de gas, que está todo el mundo diciendo, bueno, ¿qué pasa? El sábado todas las alarmas saltaron cuando supimos que Israel había atacado el gigantesco yacimiento de South Pars de Irán. A ver, el impacto en la planta, es una planta terrestre, obligó a cerrar una plataforma de producción de esta infraestructura que suministra gas natural y que, para el que no lo sepa, es el yacimiento de gas más grande del mundo. Está compartido entre Irán y Qatar. Qatar es que es vecino de Irán. En Qatar se conoce esto como North Field, la parte norte, y en el caso de Irán, South Pars, la parte sur. El gas de Irán fundamentalmente se dedica a consumo interno. No se exporta en grandes cantidades. Esto es algo que también es bastante desconocido. A quien le compra China mucho gas es a Rusia, no a Irán. Entonces, South Pars proporciona aproximadamente 2/3 del suministro del país, de Irán. Entonces, los ataques, en caso de mantenerse y continuarse ahí, podrían paralizar aún más la industria energética de Irán y, bueno, pues también avanzar en esa crisis económica de la que llevo hablando bastante tiempo y que es también en buena medida una crisis inducida por las sanciones. Hay cortes de electricidad en Irán, esto afecta a gran parte de la economía y, bueno, pues los apagones cuestan a Irán en estos momentos unos 250 millones de dólares al día, según estimaciones del propio gobierno iraní. Luego, Irán ha desarrollado una amplia red de plantas químicas y de procesamiento de gas en tierra firme, sería la actividad del refino, vamos a decirlo así, el equivalente en el gas al refino del petróleo. Y estas instalaciones conectadas a los yacimientos marítimos, pues aquí sí que son vitales para exportar el condensado. El condensado es un líquido muy similar al petróleo ligero que se produce normalmente con gas y esto sí lo venden a los chinos. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos Irán exporta algo de gas a Irak y algo a Turquía. Pero el país nunca ha podido conseguir la inversión necesaria para completar las terminales de gas natural licuado que le permitirían exportar ampliamente este combustible, entre otros, a China. Por eso a China le interesaba tanto que hubiera paz en Oriente Medio y que Irán firmara un acuerdo con Arabia Saudí y que hubiera inversiones cruzadas conjuntas y que se retiraran las sanciones y que Irán pudiera recibir capitales extranjeros. Que los ayatolás no es que no quieran los capitales extranjeros, es que están sancionados y no les dejan recibirlos. Importante también, ¿no? Fíjense, 4 pinceladas estamos dando que van absolutamente contra el discurso oficial. Gente que me dice, vete a Irán a vivir. Si yo no quiero vivir en Irán. Yo no quiero ir a Irán a vivir. Pero tendremos que explicar lo que es cada país, ¿no? Y tendremos que explicar los movimientos que hace cada país y hacer un análisis geopolítico y luego ya cada uno que piense lo que quiera del gobierno que quiera. Dice, no, es que los iraníes atacan civiles israelíes. Matar a un científico que está durmiendo en su casa con su mujer y sus hijos y asesinar a todos los vecinos que tiene volando el edificio, ¿no es matar civiles? Dice, bueno, pero entonces ¿con quién vas? Pues con ninguno. Sí. Con ninguno. Yo me pongo profundamente enfermo y además directamente y físicamente cuando veo este tipo de argumentos y sobre todo cuando veo morir gente inocente, porque los que mueren casi siempre son los inocentes. Bolsas. Que también me preguntaba ayer uno de los oyentes. A ver, ¿qué está pasando en los principales índices internacionales? Un oyente ayer me preguntaba, me decía, Lorenzo, recupérate y tal, pero cuando puedas, explícame cómo puede ser que Wall Street reciba con subidas una guerra cuando en teoría debería ser al revés. En estos momentos la correlación es inversa siempre y cuando la guerra no sea dentro del propio país de Estados Unidos. En contra de lo que mucha gente piensa, como este oyente al que le mando un saludo, Wall Street celebra la guerra con champán. Porque esto implica más volumen de negocio para el complejo militar industrial, especialmente por unas tecnológicas que tienen un gran peso en la composición de los principales índices de la bolsa de Nueva York. Beneficia al sector financiero, evidentemente. Sector financiero copado en buena medida por muchas personas que están apoyando, ¿no?, a Israel, entre otras cosas porque son sionistas convencidos. También a las energéticas les beneficia, ganan. Estoy hablando de incremento de precios, evidentemente, y de incertidumbre.
Y luego porque todos esperan que este sea el elemento que termine de forzar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés, no para salvar a la industria ni para salvar a las grandes compañías, sino para intentar que el consumo no siga cayendo, no se siga desacelerando, porque el consumo en Estados Unidos en estos momentos está sufriendo. Todo esto siempre claro que el petróleo no se vaya a $100. Porque si el petróleo se va a $100, entonces la fiesta se acaba y ahí veríamos una corrección bursátil de caballo. Por eso también el oro, activo refugio por excelencia, sube respecto al dólar. Entonces, con la inflación que estaba cediendo relativamente, a ver, entiéndanme, no estaba en los niveles del 6 y del 7%, estaba ya en el entorno del 2%, la oficial. Inflación medida en términos de IPC, que luego los oyentes más cafeteros se me enfadan. Y la economía mostrando signos de desaceleración en Estados Unidos, pues las expectativas de una política monetaria más laxa, bajada de tipos, debilitan al dólar. Y cuando el dólar cae, el oro sube. Esto funciona como un reloj. No sé si suizo. Y luego, en cuanto al tema del oro, también decir que los bancos centrales siguen comprando. China, India, Turquía siguen elevando sus reservas de oro, porque es otra de las consecuencias directas. En condiciones normales, o sea, hasta ahora, un enfrentamiento de este tipo habría aumentado increíblemente la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque es el activo refugio también por excelencia. En este caso no ha sucedido. Esto es un indicador muy claro de que algo se ha roto en la confianza del Treasury, del bono de la deuda pública de Estados Unidos como activo de reserva. De hecho, una de las herramientas clave, poco confesable, que han empleado pues, muchas administraciones de Estados Unidos cuando querían aumentar la demanda de su deuda en los mercados internacionales, era crear follones, crear escenarios bélicos. Totalmente. Claro, crear situaciones de incertidumbre. Entonces, en este contexto, la gente que se iba, pues compraba oro, compraba deuda del Tesoro de Estados Unidos, el activo líquido por excelencia, porque siempre que quieras vender un bono del Tesoro que tengas en tu balance, en tu activo lo puedes vender. Otra cosa es al precio al que lo vendas, pero es líquido. Ahora esa bajada no se ha producido. Bajada de rentabilidad, incremento del precio porque hay una mayor demanda de ese Treasury. No se ha producido. Algo se ha roto. Esto en los libros de historia económica, sobre todo, en todo, a lo mejor 10, 20 años, esto se normalizará y se explicará. Pero algo se ha roto en esa cadena. Y luego, esto en cuanto a las principales claves internacionales. Luego en España, antes hablábamos un poco de ello, ¿no? O sea, Sánchez solo se va a ir cuando lo saquen a la fuerza. Pero la fuerza, pero vamos, pero totalmente. Pero ¿quién puede pensar otra cosa? O sea, yo antes era de los creyentes que podía caer y usted me decía siempre, don Lorenzo, nunca Lorenzo, lo he pensado. Don Lorenzo. Y usted siempre me llevaba por el buen camino. A ver, el sábado en el Gran Reseteo comenté algunas cosas que luego voy a ir desarrollando en próximos programas sobre cómo se ha ido produciendo toda esta operación. Porque una cosa es la corrupción dentro del PSOE y la corrupción asociada a Pedro Sánchez y sus conexiones con otros corruptos internacionales, algunos de los cuales pues, son primeros ministros o presidentes en estos momentos, la mayor parte de ellos europeos. Y luego otra es una operación interna de cloaca para forzar el cambio de gobierno. Y ambas cosas se están produciendo a la vez. Es decir, cuando hay una periodista con la que usted y yo trabajamos hace mucho tiempo, que en una entrevista de televisión decía, que de hecho es la primera que saca todo el tema de Ábalos en The Objective, decía que había 4 bombas que iban a acabar con el presidente del gobierno y que solo con lanzar 1 o 2 sería suficiente para que se marchara. Ese vídeo ha estado en redes sociales, ha generado ciertos memes también. Yo creo que se ha entendido mal. Y se ha entendido mal porque si lo entiendes bien es muy grave lo que se está diciendo ahí. Porque lo que se está diciendo ahí es que hay una operación interna para forzar un cambio de gobierno lanzando bombas, no porque quieras exponer al pueblo o a la sociedad la realidad de un gobierno corrupto. No. Porque vas a dejar de sacar bombas una vez que el gobierno haya salido. Porque decía, es muy posible que la última bomba salga cuando él ya no esté. Esto no es periodismo, señores, ¿eh? No, esto es otra cosa. No, es otra cosa. Esto es otra cosa. No, es otra cosa y además es otra cosa que en cierta medida hemos vivido en la época de aquello que dieron en llamar el sindicato del crimen. Exactamente.
que a mí me parece un poco exagerado lo de llamarlo el sindicato del crimen, pero se reúnen una serie de periodistas de bastante renombre y deciden que van a tumbar a Felipe González. Aquí en este caso es peor, fíjese, porque no estamos hablando de periodistas que se reúnan para tumbar un gobierno, sino elementos del Estado que utilizan a los medios de comunicación para forzar un cambio de gobierno. Es verdad que conscientes de que el gobierno cada vez puede tener un mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ámbito judicial y que por lo tanto se pueden apoyar a una serie de periodistas, pero aquí el problema es que estamos hablando de unos elementos parapoliciales que actúan, no sé, a lo mejor a alguien le puede parecer esto legítimo, a mí desde luego que no, ilegal creo que tampoco, ¿eh? O sea, no todo vale. No, porque si no todo vale, entonces, no, si todo no, vale, no. entonces somos como los malos, ¿no? Sí. Como los que decimos que son los malos. Ahora está el tema con Venezuela y Zapatero. ¿Esto es un aviso a Sánchez? O sea, se le está diciendo a Sánchez, vamos a sacarlo de Zapatero y luego vas tú. ¿Cuál es el papel de Víctor de Aldama? A ver, Víctor de Aldama es un comisionista que está yendo por los platós de televisión, no sé, como si fuera el héroe español. Este señor es un delincuente, ¿eh? Además, de verdad. Pero que no es que lo diga yo, que es que lo dice la UCO. Presunto delincuente. Bueno, según la Guardia Civil es un delincuente. Luego ya el juez dirá lo que tenga que decir. Pero según la UCO, comisionista, tal, resulta que tiene 2 sobres cuyos contenidos permanecen en custodia, que tienen información vinculada directamente, según ha publicado el diario The Objective, que es el que tiene aquí la fuente directa, vinculado directamente con José Rodríguez Zapatero. Cosa, por otro lado, que no debería sorprenderle a nadie. O sea, es que también aquí ahora la gente, como diría un fuma, castizo, ¿no? se la coge con papel de fumar. O sea, a ver. Acabo de mirar en el informe de la UCO, la Guardia Civil se refiere al Aldama como el nexo corruptor. ¿Vale? Es el término con vale. Muy bien. Entonces, ¿está aquí lo de la mina de oro? ¿Está aquí el negocio? Puede que sí, puede que no. ¿Del petróleo venezolano? Aldama era nexo. Ese me encaja más. Claro, porque en los hidrocarburos y además Aldama era nexo también con Delcy Rodríguez. Pero ¿Delcy Rodríguez no era amiga de estos? Cuidado con el juego de humo y espejos. Cuidado. Que la petrolera pública venezolana PDVSA ha pagado a prácticamente todo el mundo excepto a usted y a mí, yo creo que eso también es evidente. Eso yo creo que tiene poca discusión. Pero si vamos a ver pagos... Bueno, creo que sus hijos tampoco han cobrado, pero no. Son menores de edad. O sea. Pero si ha cobrado Zapatero, que es muy bueno, puede haber cobrado Zapatero, ¿también han cobrado otros presidentes del gobierno español? ¿O solo Zapatero? Bueno, y además se cobra esté quien esté, porque lo que aparece, claro. Y ahora viene Guaidó y llegamos a un acuerdo y tú te llevas $500,000 de euros, vamos, es que en Venezuela esté quien esté, aunque vengan los supuestos buenos, que luego son un atajo de sinvergüenzas, pues evidentemente la gente cobra. O sea, cuando dicen que van a hacer una refinería en Tenerife en el año 2022, Víctor Aldama, Koldo García y el socio Claudio Rivas y el presidente canario Ángel Víctor Torres, ¿tiene algo que ver con los negocios de PDVSA de Zapatero? Según Aldama sí, porque además lo ha puesto todo en la misma mesa. Aldama, según el informe de la UCO, era íntimo de Delcy Rodríguez. Sí. El comisionista le daba información de asuntos reservados al gobierno de Venezuela. ¿Esto es un delito también o no? Es decir, si tú tienes contacto directo con las más altas instituciones del Estado de tu país y les transmites información de asuntos reservados a otro gobierno extranjero, ¿esto es un delito o no? Vamos, es claro, evidente, vamos. A no ser que estés trabajando para el Estado. Sí, pero, si pero incluso habría que ver en qué condiciones. Claro. Y si estás trabajando para el Estado y no es un delito, lo estás haciendo ¿por qué? Porque eres un agente doble. Yo les he dicho que hoy les iba a volar la cabeza a más de uno.
pero es que me llevo mordiendo la lengua bastante tiempo. No solo los últimos días por la enfermedad, sino desde bastante antes. El trato continuo entre el hombre clave de las tramas, Koldo, de la trama de los hidrocarburos, del rescate de Europa, del exministro. Y cuando Delcio Rodríguez llega a Barajas, dice: ¿cómo está el jefe? El jefe es el apelativo que usa la trama para referirse a Ábalos. Aldama es Maverick, como el de Top Gun. Qué bonito Maverick, ¿eh? A mí siempre me ha gustado mucho Maverick. Sí. Aunque en Estados Unidos es un poco despectivo, ¿no? Es como el que se le va la olla, ¿no? El Maverick es el pirao. El pirao. Sí, yo va la raza, que diríamos en España, ¿no? Yo recuerdo cuando ese mitómano impresionante que era un notario que se llamaba Trevijano, hablaba de que en Wikileaks lo definían como un Maverick y te lo decía como si fuera un tío estupendo y tal. Y yo decía, este encima no sabe ni siquiera lo que es un Maverick, ¿no? El Maverick es un pirao. Tema corrupción con las infraestructuras y la obra pública. En estos momentos, la Comisión Europea, que respalda a Sánchez 100%, si no, no habría dado la rueda de prensa que ha dado y si no, no habría iniciado o continuado esta vida hacia adelante, tiene que decidir sobre la limpieza de un montón de adjudicaciones de obra pública que ahora, evidentemente, están bajo la sombra de la sospecha. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están financiadas con fondos Next Generation. Parte de esta corrupción se ha producido con ayuda que se concedieron o que se crearon esas ayudas para la pandemia y luego se transformaron en Next Gen, porque claro, ya no había pandemia y había que seguir justificando el repartir el dinero de los contribuyentes. Claro. La Fiscalía Europea está en ello. ¿Esto implica que vayan a multar a España? Lo dudo mucho. Pero sí es muy posible que el gobierno tenga que retirar proyectos bajo sospecha de los fondos europeos. Por prudencia. Esto se llama descertificar. Esto ya pasó con el tema de las mascarillas. Es decir, te pillan y dices, ahí va. Pues para que no me procesen, porque a mí los míos no me van a procesar. Yo controlo aquí el tema judicial, pero a ver si en Bruselas algún día a alguien se le ocurre, entonces vamos a sacar estas partidas de las ayudas europeas y las financiamos nosotros. Esto, teniendo presupuestos aprobados, es difícil de hacer. Sin tener presupuestos es muy complicado. Para Sánchez es papel mojado. Es pan comido. No hay ningún problema. Llama María Jesús Montero y fuera. Ya está. Entonces, renunciar preventivamente a fondos europeos del futuro sí que puede afectar también a otros proyectos. Pero para evitar que se confirme que pueda haber fraude, es posible que esto se produzca. Y por eso ahora mismo las concesionarias y muchos empresarios están enfadados con Sánchez. No porque estuvieran haciendo lo que estaban haciendo, sino porque les han pillado. Lo llevo diciendo, pues no sé, desde que me empezó a salir bigote. El 3%, el 5%, el 10% es permanente. Existe en todas las áreas. Los contratos públicos, las concesiones de contratos públicos funcionan como estamos viendo en las grabaciones de esta trama. Diciendo que está muy guapa esta mañana y vaya culo prieto que tienes con el traje y por favor me colocas a este en este sitio, me colocas a este en el otro, a este empresario le das esto, que no se me enfade el otro, le das al otro esto y aquí al final, como todos son un cártel, todos contentos. Y sí, que te digo yo que estás todavía de muy buen ver con 50 años, que te queda muy bien el traje, que te miro el culo de vez en cuando. Es lo que le decía Koldo a Pardo de Vera. Que no es que me lo esté inventando. No se lo está inventando y encima Pardo de Vera se ponía tan contento. Claro, dice, qué bien. Pues sí, todavía estoy de buen ver. No voy a tener que tomar magnesio, decía. Sí, era algo. Yo cuando vi la transcripción de la conversación, pero bueno, aquí la gente se vuelve loca. Yo que he escuchado el audio ya y es aún peor. El audio peor. Todavía es peor. Sí, es peor porque claro, una cosa es leerlo, pero... A ver, Isabel Pardo de Vera. No confundir con su hermana Ana, que esta es la que dice ser periodista y que va repartiendo carnets de demócrata por los platos de televisión. Bueno, al menos iba. Por los micrófonos de radio, por las redacciones de diarios. La que decía que todo lo que se sospechaba de su hermana era absolutamente falso. Pardo de Vera, que estuvo también, ¿no?, en el Consejo de Radio y Televisión Española, si no me equivoco. Sí. El ejemplo, esto es el ejemplo de, ¿no?, de democracia, sí. Sí, de los que tienen que estar del periodismo, de garra, ¿no?, y todo esto, ¿no?
Vamos a ver. Centrémonos en Isabel, no me interesa Ana. Ana no tenía un cargo público, aunque lo de la televisión española se podría ver. Esta señora fue secretaria de Estado de Transporte, es decir, número 2 del Ministerio de Fomento. Y el pasado marzo la contrata Florentino Pérez. El pasado marzo. Todo esto se sabía y la implicación de Isabel Pardo de Vera se sabe desde hace mucho tiempo. En los grandes medios empieza a aparecer a finales del año pasado. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, líder de ACS, que todo el mundo le conoce por el fútbol y tal, y por que de vez en cuando pues hacen algún reportaje, publireportaje de ACS, pero ACS paga para que no salgan informaciones contrarias de Florentino en los medios. Un Florentino Pérez que puso como director de prensa del Real Madrid y hombre de su máxima confianza a un señor o a un chico cuando salió de la SER después del 11M, después de decir que había unos terroristas con varias capas de calzoncillos y que lo fichó como director de comunicación, que se llama Ferreras. Efectivamente, Ferreras. Alguien se está extrañando mucho. ¿Por qué Ferreras le está dando tanta caña a Sánchez? ¿Están viendo a Ferreras darle caña a las constructoras? Ni lo verán. No, ni lo verán. Por supuesto que no. ¿Sabía Florentino que Pardo de Vera estaba implicada y por eso la contrataba? ¿No lo sabía? ¿Quería aprovechar la influencia de esta señora? ¿O simplemente quería pagarle por los servicios prestados? Bueno, pues esto es lo que tendrá que investigar un juez, ¿no? ¿Por qué nadie Totalmente. ha llamado a ACS a testificar de nada? Claro. No, y previsiblemente nadie les va a llamar. O sea, yo me llevaría una sorpresa de que efectivamente los llamen. Sabemos que como lo siento. Sí. Sabemos que Acciona está en el ajo. Porque ahí está en el ajo, la investigación sobre comisiones por adjudicaciones de obras. Pero está ACS. ¿Por qué no se habla de ACS si estamos hablando de quizás uno de los mayores escándalos a la hora de licitaciones y concesiones en España y lo que vaya saliendo, y esta es la mayor adjudicataria, como se encarga su servicio de comunicación, su departamento de recordarnos en cada nota de prensa? Sí. ¿Era ACS el plan B de Pardo de Vera? Pues sí. A esta pregunta sí la voy a contestar. ¿El plan A sabe cuál era, don César? Trabajar con la familia Hidalgo. Isabel Pardo de Vera solicita saltarse la ley que determina bueno, la prohibición, ¿no? Que determina que los altos cargos no se pueden incorporar a empresas privadas en un plazo de 2 años desde su salida de gobierno por conflicto de intereses. Solicita a la Oficina de Conflicto de Intereses que hagan la vista gorda para irse a trabajar con los de Europa, con la familia tan cercana a Begoña Gómez y a su familia. Sí, efectivamente. También amigos de Florentino Pérez. Aerolínea rescatada con dinero público en una operación que está siendo investigada por la justicia precisamente por ese tráfico de influencias. En 2023, esta señora, Isabel Pardo de Vera, deja su cargo. ¿Saben por qué? Porque era la responsable del fiasco aquel de los trenes de Cantabria y Asturias, esos trenes que se diseñaron y que en caso de haberse construido no hubiesen cabido por los túneles. Exactamente. ¿Vale? ¿Quién se llevó ahí el maletín, señores? Decíamos, no habrá habido maletines. Porque ya hay que ser inútil para encargarle a alguien que haga un tren y, coño, mide primero. Mire, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, mi padre se ha dedicado durante toda su vida a los gasoductos. Por eso, pues dentro de mi ámbito de conocimiento, pues cuando tengo siempre una primera mano ahí, una primera fuente para... Y que en este tipo de cosas, de obra pública y tal, cuando le consulto, es absolutamente imposible que diseñes un tren que no quepa por el túnel. Pero vamos, a no ser que seas un inútil y que te estén dando la obra, pues porque te la tienen que dar, porque te ha llamado el Coldo García de turno y te ha dicho, oye, dale la obra a ese. En Madrid pasó también. En Madrid empezaron por un lado del túnel del metro y por el otro, y cuando llegaron se cruzaron porque no llegaron al mismo sitio en el medio. Lo cual es tremendo, ¿eh? O sea, se mire como se mire, vamos, no sabes si ponerte a reír o ponerte a llorar, ¿eh? Entonces, intentan que la contraten. No sale adelante porque dicen, oye, chica, esto es un escándalo. Entonces, va solicitando puestos en otras empresas, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad. Y dice, oiga, ¿y por qué va primero a Globalia? Porque Pardo de Vera y su equipo realizaron actuaciones clave tanto para la supervivencia de la aerolínea tras la pandemia como para avanzar
en su fusión con IAG. ¿Cómo? Sí. Pardo de Vera fue una de las que medió las negociaciones para que la compra de Iberia, de IAG, empresa a la que pertenece Iberia, para que comprara en Europa. Operación paralizada sin edie. Y luego ya pues llega Florentino cuando ya habían transcurrido esos 2 años, justo. Ella deja el ministerio en febrero del 2023, 2 años, febrero del 2025, en marzo le contrata a Florentino, ya al mes le despide, porque ya había aparecido en todos los periódicos. Qué cosa, ¿verdad? Como lo que ha pasado hoy con el tema eléctrico. También tenemos novedades hoy. Un titular que a más de uno le habrá sorprendido. El titular era: el gobierno señala a Red Eléctrica como responsable principal del gran apagón. ¿Cómo? ¿El gobierno se señala a sí mismo? No puede ser. Esto es un titular del Mundo Today. No puede ser. Esto es como cuando la ministra se va a las manifestaciones de los sindicatos en contra del gobierno. Yolanda no se manifiesta contra sí misma. Dice, oiga, es algo que es la manifestación, que tradicionalmente los sindicatos se manifiestan contra el gobierno para exigirles, bueno, pues que no cedan tanto ante los empresarios y que respeten un poco los derechos de los trabajadores. En teoría es eso. Estemos más o menos de acuerdo o no. Dice, oiga, pero ¿y usted está gritando contra quién? Contra sí misma. Bueno, voy a explicar por qué se ha producido esto. Ha habido un comunicado, bueno, la propia ministra Sara Agesen, la sucesora de Rivera, ha dicho, fíjense, que el apagón del 28 de abril no puede atribuirse a una única causa, pero que no ha sido un hecho fortuito. Vale. Que el principal responsable es Red Eléctrica, la empresa pública, por diseñar un mix energético que ha sido incapaz de amortiguar los fallos de tensión que colapsaron el sistema. Esto es verdad, es evidente. Y es tan verdad que ¿qué está ocultando Sara Agesen para admitir realmente que Red Eléctrica es responsable de este mix? Pues fíjese usted, imagíneselo. Aquí hemos contado, y lo llevamos contando y relatando desde hace mucho tiempo, que esto iba a pasar por ese mix, por ese diseño del mix. Pero aquí han pasado más cosas, han ocurrido más cosas, las hemos contado aquí. ¿Por qué no se habla de ese experimento famoso que ha salido ya en la portada de todos los diarios europeos? ¿Por qué admite el mea culpa? ¿Por qué, aunque es verdad que luego les pega algún tirito a las eléctricas, asume fundamentalmente la responsabilidad? Porque las eléctricas, en las últimas horas, han amenazado al gobierno con más apagones. ¡Qué bien! ¿Provocados? No. Dicen, no, oiga, es que sigue habiendo problemas de inercia y frecuencia en la red, y es verdad. Esos problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana. De igual forma que no se han creado de la noche a la mañana. Si no hay una demanda que suba muchísimo en las horas en las que se está generando, con fotovoltaica sobre todo, y se reduce la participación de hidro, de nuclear o ciclo, se volvería un escenario parecido al de abril. Por eso se está aumentando el gas en la quema de las centrales eléctricas. Además, han salido los audios del apagón, están saliendo más. Las eléctricas, ¿qué han hecho? Empezar a filtrárselos a los periodistas, para que se viera clara la responsabilidad de Red Eléctrica. Dijimos aquí, yo creo que fue con María, programa que hicimos con María, que estaban asustadas las Red Eléctrica por lo que pudiera salir. Y entonces, ¿qué han hecho las eléctricas? Pues apretar también por ahí. Y al final el gobierno dice, sí, hemos sido prácticamente solo nosotros. Señores de las eléctricas, hay numerosos indicios que apuntan a que están en estos momentos ustedes manipulando el precio de la luz. Antes del apagón, los precios negativos de energía fotovoltaica, porque se producía mucha y no se consumía toda, eran entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Prácticamente todos los días. Precio negativo. Luego nosotros lo pagábamos a precio de oro, pero en el mercado mayorista era negativo, de generación. Sin embargo, ahora, sorprendentemente, la fotovoltaica empieza a tener precios altos a todas las horas del día. Sí. Luego se ha hablado con una especialista, con un directivo de una de las empresas fotovoltaicas de referencia, y no solo me dice que no voy muy desencaminado, sino que él está convencido de que hay manipulación de precio. Y han conseguido sacar del mercado a un montón de actores que se relamían con el tema fotovoltaico
con lo que consiguen proyectos que estos han abandonado a precio de saldo. Y al mismo tiempo, pues se genera un mensaje contra la fotovoltaica, abonando el campo para la irrupción de las siguientes fuentes de generación, los pequeños reactores nucleares, hidrógeno, etcétera, etcétera. Esta persona con la que he hablado me ha dicho, insisto, directivo de una empresa muy importante, que él ha hablado con cargos importantes de fondos de inversión, le han dicho que España ya es un país maduro en tecnologías renovables desde un punto de vista de la rentabilidad y que ya no interesa invertir, y que hay que invertir en países subdesarrollados, porque aquí invierten 10 para ganar 12 y allí invierten 10 para ganar 30. ¿Sabe usted uno de los países donde más se están forrando? Dígame. En República Dominicana. ¡Hombre! La República Dominicana. Mira tú por dónde la República Dominicana. Los proyectos de este sector, los denominados PPAs, en España ahora mismo se están cerrando en torno a 24 euros el megavatio. En República Dominicana, 90. Anda, mira tú qué bien. ¿Qué le parece, Me parece fantástico. Yo no sé si es posible en República Dominicana ir por la calle y no encontrarte algún político español con bolsas de deporte. Ya no lo sé. Es extraño, es extraño. Yo reconozco que la luz de alarma me la dio hace pocos años Montoro. Que de pronto me enteré de que andaba por República Dominicana y dije, ¿pero qué pinta Montoro en República Dominicana? E incluso se permitió conceder una entrevista de prensa diciendo pavadas. Y yo dije, Montoro en República Dominicana, ¿pero qué puede pasar? Hasta le dediqué un editorial al fenómeno. Sí. Le dediqué un editorial. Y luego ya he ido viendo que han ido llegando desde el más viejo al más joven, como dice el Evangelio de Juan en el episodio de la adúltera, y en vez de ir soltando la piedra han ido soltando otras cosas en la República Dominicana. Pues así es, don César. Espero que les haya gustado a nuestros amigos el vuelo de hoy. La verdad es que no puede haber mejor cierre, ¿no?, que citar la Biblia. Y nada, pues Sí. por cierto, su Biblia ya se presenta, ¿no?, en breve. Bueno, el viernes, Dios mediante, la presentamos en el Museo de la Biblia en Washington y a la gente ya le está llegando. O sea, ya hay gente que me manda fotos y dice, ya me ha llegado. Qué O sea, bien. esta semana ya empezó a llegar a la gente, pero la presentación la tenemos a la 1 de la tarde el viernes en el Museo de la Biblia de Washington. Muy bien, pues seguro que va fenomenal. Darle la enhorabuena también. No me por ese cabe la trabajo. menor duda. Y Muchísimas deseando gracias. tenerla en mis manos, que ya sé que ha reservado un ejemplar para mí, deseando tenerla en mis manos, Sí. don César. Efectivamente, así es. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.